Buen día, nosotros vamos a presentar a continuación la resolución de un problema de destilación binaria mediante el método gráfico de Ponchon-Savarit. Para ello es necesario la utilización de tres gráficos, los cuales se van a exponer de manera rápida a continuación. El primero de ellos será la gráfica de temperatura versus composición. Para ello es imprescindible contar con las constantes de Antoine, las cuales se pueden obtener mediante libros termodinámicos o a través de softwares alternos. Por ejemplo, Thermosolver, el cual poniendo los componentes de nuestra mezcla nos arrojará directamente dichas constantes. Vamos a utilizar la constante de Antoine y unas ecuaciones para obtener las composiciones tanto en Y como en X, es decir, las composiciones del líquido saturado y el vapor saturado. Una vez obteniendo esto, podemos graficar todas nuestras variables y nos va a quedar un gráfico como se muestra a continuación. Es imprescindible contar con un diagrama de equilibrio, es decir, donde se grafiquen las composiciones del líquido saturado y del vapor saturado. Para ello vamos a ocupar de la volatilidad relativa de la mezcla, en este caso será 2, y se graficarán dando valores aleatorios en la composición del líquido saturado, es decir, de X, para obtener los valores de Y. Posteriormente y de manera más importante es el gráfico de entalpía versus composición. Para la realización de este gráfico se van a requerir las capacidades caloríficas tanto del líquido como del vapor y los calores de disolución. La entalpía para el líquido saturado se va a calcular mediante la siguiente expresión, en donde se utilizarán términos como la fracción de A, la capacidad calorífica del mismo componente, la temperatura de ebullición de la mezcla, la temperatura de referencia, la capacidad calorífica para el componente B y el calor de disolución a la temperatura de referencia. De manera similar tendremos que calcular la línea de entalpía del vapor saturado mediante las capacidades caloríficas tanto del vapor de A como del vapor de B y la utilización de los calores latentes a la temperatura de referencia. Para este caso, como ya lo mencioné antes, vamos a trabajar con una mezcla binaria de benceno y tolueno, donde nuestro componente más volátil será el benceno. Y sus características se presentan en una tabla. En esta tabla se mostrarán los CPs, tanto del líquido como del vapor, así como la gama de vaporización. La temperatura de referencia, en este caso será la temperatura menor, es decir, la del benceno. Por lo tanto, la entalpía del líquido de benceno puro en el punto de ebullición será 0. Ahora procedemos a calcular la del tolueno líquido en el punto de ebullición. Por lo tanto, haciendo referencia a las ecuaciones anteriores y calculando la entalpía, al final obtendremos un valor de 5108.75 kilojoules sobre kilogramo mol. De la misma manera vamos a hacer una corrección para el calor latente de B, en donde tendremos un valor de 34.224. Una vez obtenido este valor, vamos a calcular la entalpía para ambos componentes, obteniendo un valor para el benceno de 30.820 y un valor para el tolueno de 38.439. Vamos a hacer uso de nuestra gráfica de temperatura versus composición, en donde vamos a dar valores aleatorios a X, como se muestra en la tabla. Vamos a dar valores aleatorios de 0, 0.3, 0.5, 0.8 y 0.1. Por lo tanto, nosotros en nuestra gráfica en donde se nos muestra la ojiva, vamos a tener marcados 0.3, 0.5 y aquí marcamos 0.7, 0.8. Vamos a marcar esto en nuestra línea azul que corresponde al líquido saturado y vamos a leer la temperatura correspondiente. En este caso, para 0.3 vamos a tener una temperatura aproximada de 140
137 aproximadamente, para punto 5 de 132.5 y para punto 7 de 122.5. Y vamos a hacer lo mismo para nuestra línea de vapor saturado. Así pues, estos valores los vamos a estar sustituyendo en las ecuaciones generales presentadas de manera anterior y al final vamos a obtener una tabla tanto para líquido saturado como para vapor saturado en donde se muestran nuestras composiciones en fracción molar para X y para Y y sus respectivas entalpías una vez pues sustituyendo estos valores de temperatura. Finalmente obtenemos dos gráficas, la línea azul que corresponde a la gráfica de líquido saturado y la gráfica naranja que corresponde a la línea de vapor saturado. Una vez obtenido el gráfico de entalpía contra composición, procedemos a marcar las composiciones de destilado XD, de alimentación XF y de fondos XW. Una vez identificadas las zonas, procedemos a realizar una línea entre la región de líquido saturado y la región de vapor saturado, de punto 45 en la región de líquido y de punto 67 en la región de vapor. Esta línea se prolonga hasta las regiones de fondos y de destilado. Una vez trazada esta línea sobre nuestro gráfico, procedemos a leer dos valores de entalpías en dos zonas de nuestro gráfico, D y L, D en color rojo, L en color amarillo. Estas zonas son necesarias para nuestro cálculo próximo del reflujo mínimo. El reflujo mínimo relaciona los dos valores antes mencionados, L y D. Se obtiene el valor de L de restar lo que se lee en la tabla menos los 32.000, obteniendo un valor de 45.000, y el valor de D de 32.000, obteniendo un valor de 1.4. Se obtiene el reflujo de operación, que será el reflujo mínimo por la cantidad de veces que se menciona en el problema. En este caso será de 1.3 veces, obteniendo un valor de 1.82. Obtendremos un nuevo valor de L, que será el reflujo de operación por el valor de D, que en este caso será de 58.240. A este valor se le debe de sumar el valor de 32.000 para obtener una nueva entalpía o un nuevo valor de L de 90.240, que será nuestro siguiente punto. Una vez identificado este nuevo punto, procedemos a trazar una línea hasta punto 45, que es nuestra fracción de alimentación, prolongando esta línea hasta la fracción de fondos de punto 1. Ahora procedemos al trazado de los platos sobre nuestro gráfico. Para esto necesitamos de nuestro diagrama de composición líquido-vapor que anteriormente se enseñó a hacer. Procedemos a realizar nuestro primer plato. Partiendo de la fracción de vapor de punto 95 de la zona de destilados, necesitamos nuestro diagrama de equilibrio para conocer la fracción de líquido, que en este caso será de punto 91 aproximadamente. Entonces, después de eso, procedemos a realizar una línea entre la línea de vapor y la línea de líquido saturado. Del punto que intersecta la línea de líquido saturado, se procede a realizar otra línea hacia la sección L. Una vez trazada esta nueva línea, intersectará con la línea de vapor saturado, dando origen a donde inicia un nuevo plato. En el trazo del segundo plato partimos del último trazo que realizamos, por lo tanto tenemos la composición de vapor de punto 81 aproximadamente. De nuevo necesitamos nuestro diagrama de composición líquido-vapor para identificar la fracción de líquido, que en este caso será de punto 86. Se procede a trazar una línea entre estos dos puntos para formar el plato 2. Nuevamente, en la sección de la línea de vapor, se traza una línea hasta la sección L. Como podemos ver nuevamente, esta línea intersecta en la línea de vapor saturado para dar origen al plato número 3. Finalmente, tenemos el trazado de todos los platos en nuestro gráfico. Como pueden observar, tenemos un total de 8 platos, con el cual en el número 5 se encuentra la alimentación, debido a que este plato es el que cruza con nuestra línea morada, que es nuestra línea que relaciona nuestros puntos con nuestro reflujo óptimo. Esperemos que este video haya sido de su ayuda. Muchas gracias por ver.